Gracias, Gerardo. Muy buen día tengan todos ustedes. Bueno, pues la educación es el sine qua non de la fotografía. Voy a comenzar primero preguntándoles quién les enseñó fotografía. ¿Cómo es que aprendimos fotografía? ¿Qué perfil tenía esa persona que nos enseñó fotografía? Regularmente podría ser, en los tiempos análogos, pues seguramente fue un fotógrafo con un dominio técnico, y es la forma en la que se enseñó la fotografía en años anteriores. La bronca, el problema hoy en día es que podemos tener a muy buenos fotógrafos que lamentablemente no nos garanticen que sean buenos maestros. Eso implica que tenemos que poner atención si queremos cambiar esta inercia que ha tenido la fotografía y que parece ir a destiempo con la producción de imágenes, con el desarrollo tecnológico. Si tenemos que pensar en un futuro de la fotografía, será a través de la educación. Seguramente en un momento más entraremos con los pros y los contras de estos espacios de enseñanza, como es el independiente y el universitario. Pero antes de eso quisiera hacer un marco referencial que atraviesa particularmente la educación fotográfica. Y a pesar de ser un tema que aparentemente se ha hablado mucho, muchos creen que ya está gastado, en el aula sigue siendo aún un problema, y es el cambio de paradigma que ha tenido la fotografía de lo análogo a lo digital. Como docentes nos presentamos un problema de carácter ontológico y epistemológico hacia una definición de esta nueva forma de la fotografía. Mientras no tengamos claro hoy en día qué estamos haciendo, difícilmente tendremos claro hacia dónde vamos. La verdad es que cuántos años pasaron de la fotografía análoga, y los especialistas podrán revisarlo. No hay quien me pueda decir qué es fotografía. O sea, hay más formas de decir lo que no es que lo que en realidad es. Y eso pasó con lo análogo. Ahora imagínense con lo digital. Entonces, claro, hablar de educación fotográfica es aterrizar y enfrentarse ante el nuevo paradigma que esta otra fotografía implica. Después de eso, quisiera decir que lo que nos está demandando de forma urgente es ampliar las prácticas. Necesitamos especializar, necesitamos echar mano de otros campos de la fotografía que estamos desprotegiendo. Es muy sencillo, muy sencillo, colocarse en una posición en la que todos queremos revisar portafolios, como si hubiera proyectos. Todos queremos formar autores, como si hubiera público para esos autores. Entonces, necesitamos empezar a detallar un poco más esos otros campos de la fotografía que nos está demandando cada vez más. Yo, en lo particular, desde hace un par de años, he dejado de insistir, de neciar en la formación de autores, cuando en mi propio campo, en mi propia disciplina, logro ver que necesitamos cada día más investigadores, más curadores, más restauradores, ¿no? Y que seguramente la propia demanda de la disciplina no nos está alcanzando con lo que tenemos. Podemos contar investigadores a nivel nacional y nos sobran dedos de las manos. ¿Cuántas plazas de restauración tenemos para fotografía? ¿Cuántos críticos? ¿No? ¿Cuántos teóricos tenemos en el país? Pero eso sí, tenemos muchísimos autores. Autores que están en una tierra de ciegos. ¿Quién los cura? ¿Quién los critica? ¿Quién les escribe? ¿Quién los revisa? Entonces, creo que tenemos que atender mucho más esos otros territorios para nivelar la fotografía que tenemos y ver un poco más hacia adelante. Por otro lado, creo que, como lo dije hace un momento, una cosa que se ha descuidado no solamente por las instituciones, sino también por los espacios independientes, ha sido la generación de público. ¿De qué nos sirve tener tantos autores que nadie va a poder entender, que nadie va a poder traducir, que nadie va a ir a ver? Necesitamos
trabajar simultáneamente en las áreas de especialización y generar público de forma inmediata. No todo está dado para la fotografía, sí para la imagen, no para la fotografía, que son cosas distintas. Entonces tenemos que apremiar el esfuerzo por generar público cada vez más. Si ustedes echan un vistazo al perfil de ingreso de las universidades, porque además me ha tocado ver porque trabajo y colaboro con muchas de ellas, es el caso de la Emérita Universidad Veracruzana, en donde prácticamente te están invitando a que te inscribas. Y cuando llega el momento de examen, los chicos llegan para hacer un ejercicio fotográfico sin cámara, se los juro. Y además no saben manejarla. Si consiguen, alguien les presta una cámara, no saben usarla. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Se supone que un chico, para que llegue a la universidad y elija la carrera, la licenciatura de fotografía, es porque seguramente cuando menos tiene 3 básicos, mínimamente. Pues no, no los tiene. Y eso quiere decir que ni las instituciones están generando los propedéuticos adecuados, ni los independientes están fijando en la formación de público. Entonces, ¿qué es lo que estamos formando? ¿De qué fotografía estamos hablando? ¿Fotógrafos para que vivan de qué? Yo todavía me sigo cuestionando si es indispensable tener licenciados en fotografía. Seguramente voy a llegar con un fotógrafo a pedirle estudio a lo profesional. No es cierto. Sin embargo, creo que la certificación no tiene que ver con la obtención de un papel, sino con el perfeccionar la práctica. Eso sí, necesitamos mejores fotógrafos. No que sean licenciados, a lo mejor no, pero sí que sean mejores fotógrafos. Después de ello, creo entonces que necesitamos un rigor en la práctica docente. Y esta práctica, este rigor tiene que ver en tres territorios. El primero, en el alumnado. O sea, tenemos que ser mucho más exigentes, tenemos que ser mucho más abiertos, tenemos que ser mucho más sensibles a las necesidades de este público que ya tiene como tal una relación con la imagen y que supone que es fotografía, y que tenemos que ayudar, desarticular si así se requiere, encaminar si así nos lo pide. Por otro lado, la práctica docente no debe ser la chambita del fotógrafo que ya no tiene para producir. No es el trabajo extra, no es el plan B. La práctica docente es una práctica sumamente rigurosa, que se tiene que tener muchísimo respeto, y que lo mínimo que tendríamos que pedirle a la persona que está frente de un grupo, que tenga la categoría moral y académica para podernos hablar de fotografía. Piensen ustedes a cuántos pedagogos, fotógrafos les han dado clase. ¿Cuántos hay? Y nos damos cuenta que tenemos una crisis muy fuerte desde ahí, que no es cierto. Que tenemos a lo mejor a muy buenos fotógrafos y que a lo mejor nos pasan algunos tips y a lo mejor nos dicen alguna cosa, pero que no dominan el campo pedagógico. Esto quiere decir que en la práctica docente tiene que existir un rigor mucho más tangible que en cualquier otra práctica, y que si necesitamos especializar algo, tiene que ser específicamente la docencia. ¿Y qué es un reto? Porque para ello tendríamos que estar pensando en lo que sería el perfil del docente. ¿Qué necesitamos en perfil del docente? Pues sí, necesitamos ese extra. No necesitamos solamente que sea buen fotógrafo, no necesitamos solamente que conozca de fotografía, que se haya leído un par de cosas, que conozca de autores. Necesitamos que conozca y domine el área de fotografía, pero además que tenga una formación en educación. Deberíamos exigirlo. Deberíamos pedir cuentas de quien está enfrente y que nos acredite que tiene los dominios en el área pedagógica. No es posible que un docente no sepa cómo formular un temario, que llegue a su clase con una hojita. Este es mi programa, con esto les voy a dar taller de 3 meses. No es posible que un docente en fotografía no sea capaz de establecer un diálogo de contenidos a través de la pedagogía. Que no tenga una carta descriptiva, que no conozca los paradigmas educativos, que no domine el seguimiento y el diagnóstico en términos de obtener una evaluación, que esté cada día mejorando su trabajo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué docencia estamos hablando? Porque además tenemos la bronca de que, por supuesto, en la universidad, claro, los que vienen del área de fotografía, dando clases en la fotografía, por supuesto que dominan estos campos. Lástima que la maquinaria de las universidades
no les permite actualizarse. Y por otro lado tenemos a los independientes, ¿no?, que son sumamente creativos, pero que lamentablemente no tienen estructura pedagógica. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están, como se dice, persiguiendo la chuleta. Aquí hay una falta de rigor en la disciplina. Entonces tenemos que ser cada día más cuidadosos y hacer de la docencia un lugar privilegiado dentro de la fotografía, porque no podemos dejarla en manos de gente que lo hace porque no tiene chamba y se avienta un cursito, se diseña un temario y ahí se avienta a dar un taller. Eso me parece una falta de responsabilidad. Con eso puedo terminar para que entremos en discusión. Muchas gracias.